Hola a todos, bienvenidos a este vídeo que es el correspondiente a la primera demo del tema 6, en la que vamos a ver el servicio de moderación de contenido de texto y de imágenes. En primer lugar, creamos el recurso de Content Moderator. Buscamos en el buscador Content Moderator y este es el tipo de recurso que tenemos que crear. Bien, le damos a crear. Y aparece el formulario habitual, nuestra suscripción, el grupo de recursos, que vamos a crear uno nuevo para este tema. Tema 6, curso Zephyre. Dejamos la región por defecto y le damos un nombre al recurso. Demo Content Moderator Zephyre. Y como siempre, el plan de tarifa gratuito F0. En este caso tiene una llamada por segundo. Vale, fijaros que es una llamada por segundo que podría en algún caso, en alguna aplicación, darnos algún problema. ¿Vale? Yo en principio, usando este servicio nunca me ha pasado, pero podría, si hacemos desde el código llamadas demasiado seguidas, dar algún problema a esta limitación. Pero veréis que, aunque yo en la demo no lo voy a hacer, en el Quick Start sí que ponen entre llamadas una instrucción para dormir al proceso durante un segundo, ¿vale? Para asegurar que no hay problemas con esto. Pero ya os digo que yo nunca me ha dado problemas realmente, pero que sepáis que podría pasar, ¿vale? Revisar y crear. Y creamos el recurso. Le damos a crear. Comienza la implementación. Y una vez que está el recurso implementado, pues ya podemos ir directamente al recurso. Y desde aquí tenemos, como siempre, un inicio rápido y las claves y el punto de conexión. ¿Vale? Ya podríamos irnos a Visual Studio Code y crear nuestra nueva aplicación para la demo. La llamamos Demo Moderator. ¿Vale? Perdón. He escrito mal el comando. Vale, ahora ya debería estar bien. Ya está el proyecto creado. Entramos en la carpeta del proyecto. Y a continuación añadimos el paquete NAGET correspondiente al SDK. Este sería el comando, ¿vale? Ese es el paquete Microsoft.Azure Cognitive Service Content Moderator. Ya podríamos abrir el proyecto. Y abrimos el fichero de código. Comenzamos como siempre con las cláusulas using para los namespace que vamos a necesitar. Serían estas, las dos últimas, las que hacen referencia al SDK. A continuación, modificamos la cabecera de nuestro main. Y eliminamos la línea por defecto. ¿Vale? Una vez que tenemos preparado el programa, las constantes que vamos a necesitar. Serían estas, en primer lugar, la clave de la suscripción, que es la que obtenemos en el portal de Azure. Copiamos la primera y la pegamos. Segundo lugar, el endpoint, que también obtenemos en el portal de Azure. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Copiamos y pegamos. Y luego vamos a tener tanto la imagen como el texto que vamos a moderar. ¿Vale? La imagen sería esta. Es la imagen del grupo de gente saltando en el lago que ya hemos visto en otros temas, ¿vale? Y aquí está el texto que vamos a moderar. Voy a hacer más pequeño esto, vale, para que se vea entero. Fijaros, este es el texto que vamos a moderar. La dirección IP del servidor, veis aquí hay dos errores tipográficos, para ver si nos los corrige. Esta letra duplicada y la D mayúscula es esta. Para cualquier problema vuelve a haber aquí un error tipográfico, en este caso nos hemos comido una letra, ¿vale? Escribir al fucking master para tener una palabra malsonante, ¿vale? Un taco del administrador, una dirección de correo o buscarlo en Facebook. ¿Vale? Da igual que la palabra soez sea en otro idioma, la va a detectar de la misma forma. Vale, una vez que tenemos las constantes preparadas, instanciamos el cliente. Esta sería la instrucción de instanciación, también como es habitual, utilizando el endpoint y la clave de suscripción, ¿vale? El cliente es de tipo Content Moderator Client y, como os decía antes, nos va a permitir acceder a todas las APIs relacionadas con la moderación de contenido.
Bien, y vamos a empezar en primer lugar con lo que es la moderación de texto, ¿vale? Pondríamos, ¿vale?, un mensaje por pantalla para avisar de que empezamos con la moderación de texto. La moderación de texto, como hemos visto en la teoría, tiene una funcionalidad, aparte de las funcionalidades que trae el servicio por defecto, ¿vale?, la detección de palabras soeces, de información personal, ese tipo de cosas. Hemos visto que también hay una funcionalidad de detección de palabras en listas personalizadas, ¿vale? Podemos crear una lista y detectar si hay alguna palabra en el texto que pertenece a alguna de nuestras listas prohibidas o de lista de palabras que no se pueden usar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esas listas, ¿vale? Vamos a definir en un método distinto al main la creación y la eliminación también de la lista, ¿vale? Entonces, aquí definimos la zona de métodos para la gestión de las listas y tendríamos un primer método que es el que nos va a permitir crear una lista de términos, ¿vale? Una lista de palabras que son las que vamos a utilizar en la moderación de texto, ¿vale? Fijaros que vamos a recibir como parámetro el cliente, ¿vale?, el que hemos definido arriba, y lo vamos a utilizar para acceder a la API de listas. En primer lugar, el método para la creación de lo que es la lista, ¿vale?, la lista de términos. Fijaros que es dentro del cliente, accedemos a la API de gestión de listas de términos, List Management Term List, y ahí tenemos un método createAsync para crear la lista de términos. Estos son los parámetros, el primero el content type y luego el nombre, ¿vale?, el nombre que le queremos dar a la lista utilizando un objeto de este tipo body, ¿vale?, para la petición. Le llamo palabras prohibidas a mi lista. Como vimos en la teoría, podemos tener hasta 5 listas diferentes, ¿vale?, y cada una hasta 10.000 términos. Hacemos la llamada y con el objeto termList que nos devuelve obtenemos el identificador de la lista que vamos a necesitar en el resto de llamadas. Una vez que tenemos la lista preparada, añadimos los términos. Fijaros que dentro del cliente tenemos acceso a otra parte distinta de la API, que es List Management Term, ¿vale?, para lo que es la gestión de los términos. Este método addTerm nos permite añadir un término a una lista. Primer parámetro, el identificador que hemos obtenido en la creación de la lista. Segundo, el término que queremos añadir. Tercero, el idioma, con este código de 3 letras, ¿vale? En este caso lo que estoy haciendo es crear una lista con el nombre de redes sociales, de 2 redes sociales, Facebook, y añado otro término, Instagram, ¿vale? Porque en mi aplicación se ha decidido que no puede haber en los mensajes de texto, por ejemplo, imaginar en comentarios de una red social o de reviews de productos o lo que sea, no puede haber referencias a estas 2 redes sociales, ¿vale? Una vez que se ha creado la lista y se han añadido los términos, hay un método de la lista, ¿vale? Fijaros que volvemos otra vez a utilizar la API de gestión de listas, de términos. Hay un método refreshIndex para refrescar el índice de búsqueda, ¿vale? Si no refrescáramos el índice, podemos tener problemas a la hora de encontrar estos 2 términos. Entonces, siempre que hagamos una modificación añadiendo términos o eliminando términos, hay que luego refrescar el índice con este método, que fijaros recibe el identificador de la lista y el idioma en el que están las palabras, ¿vale? Una vez que ya tenemos la lista preparada, devolvemos su identificador, ¿vale? Vamos a tener también en estos métodos de gestión de listas un método para eliminarla, ¿vale? De forma que cuando empecemos la moderación de texto crearemos la lista, cuando acabemos de la moderación de texto la eliminaremos. Esto no sería, no lo haríamos en una aplicación real, tendríamos nuestra lista creada y no la eliminaríamos, ¿vale? Yo lo voy a poner para así si tenemos que lanzar varias veces el programa, como estamos creando la lista, la podríamos estar creando varias veces y llegar a cubrir ese máximo de 5 listas, ¿vale? Y tener un problema con ese máximo de 5 listas. Por eso yo la voy a eliminar después de utilizarla, ¿vale? Este sería el método para eliminar, ¿vale? Recibe también el cliente y el identificador de la lista que quiero eliminar y simplemente llama al método delete de esta API de gestión de listas, ¿vale? Una vez que tenemos ya los métodos para la creación de las listas, ahora sí volvemos al programa principal y comenzaríamos con la moderación de nuestro texto. En primer lugar, vamos a llamar a ese método que acabamos de definir, ¿vale? Crear lista términos pasándole al cliente para que nos devuelva o nos cree la lista, ¿vale? Para tener ya preparada esa lista. Y recogemos el identificador de la lista, ¿vale? A continuación vamos a hacer un pequeño preprocesado del texto para dejarlo preparado para enviarlo a la API, ¿vale? En primer lugar vamos a reemplazar los saltos de línea por espacios en blanco, luego vamos a transformar el texto en un array de bytes y por último ese array de bytes lo vamos a transformar en un string de memoria, que al final es el tipo de dato que requiere la llamada a la API, ¿vale? El texto tiene que estar en un memory stream, tenemos que hacer esta transformación en 2 pasos, ¿vale? Primero a un array de bytes y luego ya al memory stream.
Una vez que lo tenemos así, ya podemos hacer la invocación al API para que haga la moderación de ese texto. Este sería el método de invocación, ¿vale? El método es dentro, veis que es el mismo cliente, pero es una API distinta. Ahora es la API de moderación de texto y tiene un método screenText, ¿vale? Al que le vamos a pasar primero el formato, ¿vale? El content type. Vimos en la teoría que podíamos tenerlo en texto plano, como en este caso, pero también HTML, XML o incluso Markdown. El string que tiene el texto que vamos a moderar, el idioma con este código de 3 letras, y luego estos dos booleanos que vienen a continuación son los que me permiten decidir si quiero, por un lado, que me devuelva la información de autocorrección, ¿vale? Es decir, el texto autocorregido sería el primer booleano, y el segundo si queremos obtener la información de datos personales, ¿vale? Que contenga. El siguiente parámetro sería el identificador de la lista, ¿vale? Que hemos creado arriba, para que también nos busque en el texto términos que hay en nuestra lista. Y el último parámetro, este último booleano, ¿vale? Si vamos a la cabecera de nuevo, vemos que es lo tenemos por aquí, el classify, ¿vale? Es este booleano de aquí, que es el que indica si queremos la funcionalidad de clasificación del texto en 3 categorías predeterminadas. Lo vimos en la teoría, que esa funcionalidad está en versión preliminar y además solo en inglés, por eso no la estoy pidiendo, ¿vale? Porque esa funcionalidad en principio no está disponible en castellano. Bien, una vez que tenemos la llamada, vemos que el resultado será un objeto de este tipo screen, donde voy a tener toda la información resultado de la moderación del texto, que es lo que vamos a hacer ahora, es ir procesándola y mostrándola por pantalla poco a poco. En primer lugar, vamos a mostrar el texto autocorregido, que lo tenemos en la propiedad autocorrected text de ese resultado, ¿vale? De ese screen de resultado. A continuación procesaríamos lo que es la información de carácter personal, ¿vale? Vamos a comprobar que realmente haya encontrado algo de información de carácter personal. Si la ha encontrado, ¿vale? Buscaremos a ver si hay correos electrónicos, ¿vale? Dentro de este objeto PII nos devolvería una lista de correos electrónicos. Recorremos esa lista e imprimimos todos los correos electrónicos que haya encontrado, ¿vale? Con esta propiedad text. Y de forma análoga con las direcciones IP, que las tendríamos dentro de la información personal en una lista llamada IPA, IP address, donde tendríamos todas las direcciones IP que haya encontrado, ¿vale? Recordar que vimos en la teoría que también podemos extraer números de teléfono y direcciones postales, pero solo si están en formato estadounidense, por eso no las estoy utilizando, ¿vale? Bien, y para acabar el procesado mostraríamos los términos que se hayan encontrado. Acordaros que aquí vamos a encontrar en la lista de términos, ¿vale? En este terms que contiene el resultado, que es una lista de términos, tanto los términos que hay en su lista, ¿vale? Preconfigurada de palabras soeces o tacos o palabras prohibidas, blasfemias, como las queráis llamar, como las que coincidan con la lista personalizada que yo le he dicho en la llamada, ¿vale? Esa lista que hemos creado. Las dos las va a meter en la misma lista de términos. Para cada uno de los términos que encuentre, en caso de que la lista tenga algo, vamos a escribir simplemente el término. Tendríamos más información, ¿vale? Como por ejemplo, en qué punto del texto, ¿vale? En qué posición del texto está la palabra, ¿vale? También tendríamos esa información. Nosotros vamos a imprimir esto, ¿vale? Con esto habríamos acabado el procesado. Antes de dar por concluida la moderación del texto, vamos a eliminar la lista. Invocamos al método que hemos definido anteriormente para simplemente eliminar la lista de términos y, como os decía, que no nos dé problema en una futura ejecución, ¿vale? Ahora sí, podríamos probar ya la funcionalidad de moderación de texto. Guardamos y ejecutamos. Esto es lo que obtendríamos en la salida del programa, ¿vale? Primero el texto original, el que nosotros estamos moderando. Segundo, el texto autocorregido, que como vemos nos ha corregido la duplicación de la E, nos ha corregido también la D mayúscula, la ha puesto en minúscula, y este problema que habíamos puesto también ha detectado problema, ¿vale? Hay una autocorrección más que ha hecho que seguramente no sea correcta, que es esta palabra, ¿vale? Al tener esta palabra fucking en inglés, él la ha interpretado como un error de escritura, ¿vale? No la está traduciendo, sino que la ha interpretado como un error de escritura y ha encontrado una palabra en castellano, ¿vale? Que cree que queríamos escribir, ¿vale? Luego tendríamos la información personal detectada, ha detectado un correo electrónico y una dirección IP, y los términos, ¿vale? Como os decía, hemos encontrado el término fucking, que está en su lista de palabras prohibidas, de blasfemias, y también ha detectado el término Facebook, que está en nuestra lista personalizada, ¿vale? Todo esto es la información que nos daría el moderador de contenido. Ya en base a esto, nuestra aplicación decidiría qué hace con el texto, ¿vale? Con esto acabaría la demo de moderación de texto, ¿vale? Vamos a pasar a ver la demo de moderación de imagen.
Voy a quitar el código, ¿vale? De la parte de moderación de texto, aunque en el repositorio, ¿vale? Que yo os dejaré en GitHub, van a estar los dos en el mismo programa, tanto moderación de texto como de imágenes, ¿vale? Pero ahora para la demo, para que quede el texto más claro, vamos a eliminar la parte de moderación de texto, ¿vale? Borro también la creación de las listas de términos, ¿vale? Y dejamos así lo que es el esqueleto del programa principal para moderar la parte de imagen, ¿vale? Y como antes, vamos a empezar definiendo los métodos para la creación y la eliminación, en este caso de las listas personalizadas de imágenes. Este sería el método para la creación de la lista de imágenes, que es análogo al que hemos visto antes, ¿vale? En primer lugar, tenemos que crear lo que es la lista en sí, ¿vale? Con una API de gestión de listas de imágenes y con su método create equivalente a como hemos hecho antes, ¿vale? En este caso le llamamos imágenes prohibidas. Obtenemos el identificador y añadimos las dos imágenes. El método para añadir las imágenes, ¿vale? Lo vamos a añadir a partir de una URL y se las tenemos que dar con este tipo body model, ¿vale? Hay que construir un objeto de este tipo body model en el que indicamos el tipo que vamos a dar, que es una URL, y la dirección URL de esa imagen que queremos añadir, ¿vale? Vamos a añadir dos imágenes a la lista. Esta imagen 1, que es la de las personas saltando, ¿vale? Al lago, y la imagen 3, que es la de la mujer en bikini, ¿vale? Esas dos son las imágenes que vamos a introducir en la lista. Como esta primera imagen además es la que vamos a moderar, ¿vale? Pues la encontrará en la lista, ¿vale? Por eso la estamos introduciendo. Entonces, una vez que tenemos construido el body model, lo añadimos con un método de la API de gestión de imágenes, List Management Image, ¿vale? De gestión de imágenes. Tenemos el método addImageURL, que le pasamos la lista, el content type, ¿vale? Luego le pasamos el objeto que hemos creado arriba, este ImageURL que hemos creado arriba, y fijaros que le estamos pasando dos informaciones más, ¿vale? Este primer número, este 101, es la categoría de imagen que estamos añadiendo. Ahora veremos que la documentación de la API nos da una serie de categorías predefinidas, ¿vale? En este caso, esta categoría 101 se refiere a imágenes que tienen desnudez. Y luego, este último parámetro es una descripción de la imagen, es algo que yo cuando añado la imagen a la lista pongo para describir la imagen. Pues como veis he puesto grupo de gente en el lago y en la segunda mujer en bikini, ¿vale? Esto en la documentación le llama tag al primer campo y label al segundo, ¿vale? A esa descripción la llama label. Si vamos a la documentación de la API, ¿vale? Vamos a la referencia de la API de Content Moderator. Vienen aquí todas las APIs que hay dentro de Content Moderator, ¿vale? Y una de ellas es la de gestión de listas. Venimos aquí y veremos dentro de la gestión de listas está el apartado de imágenes y en el método de añadir imagen, ¿vale? Veremos que tenemos esos códigos, ¿vale? Estos códigos, ¿veis? Para el campo etiqueta, ¿vale? Es este campo etiqueta y tenemos estas posibilidades para asignar una etiqueta que es opcional, ¿eh? No es obligatorio a esa imagen que estoy añadiendo a la lista. Es como dar información de por qué esa imagen está en la lista de imágenes prohibidas, ¿vale? Veis que hay distintas cosas, pues desnudez, que es la que estamos utilizando, contenido sexual más explícito, alcohol, tabaco, drogas, ¿vale? Violencia, armas, y luego tendríamos la etiqueta, que es esa descripción que estamos dando nosotros, ¿vale? Entonces con esto tendríamos ya creadas las imágenes. Como en el caso anterior, además de añadirlas, hay que refrescar el índice, ¿vale? En este caso el método está dentro de la API de gestión de listas de imágenes, pero es equivalente a la idea, ¿vale? Refrescamos el índice. Y también tenemos el método de eliminación, equivalente, análogo al que teníamos en la eliminación de la lista de términos, ¿vale? Una vez que tenemos ya esto preparado, ahora sí, podríamos empezar la moderación de la imagen. Como vimos en la teoría, es un poco distinto de la moderación del texto, porque en la moderación del texto hay un único método, como hemos visto, que nos devuelve toda la información. En la moderación de las imágenes son métodos distintos de la API, ¿vale? Vamos a ver el método evaluate, que es el que nos va a devolver si la imagen tiene contenido para adultos o subido de tono, ¿vale? Por un lado, y por otro lado el método match, que es el que nos va a permitir comprobar si la imagen está dentro de la lista personalizada. Comenzaríamos con la moderación de imágenes preparando, ¿vale? Con ese método evaluate que os comentaba, y preparamos la imagen que vamos a evaluar, que también tiene que ser de este tipo body model, ¿vale? Indicando la URL y la constante que teníamos aquí arriba, ¿vale? Esa primera imagen. Una vez que lo tenemos preparado, ya podemos hacer la llamada a la API.
En este caso es la API de moderación de imágenes y dentro tenemos el método evaluateURLInputAsync. Le pasamos el content type y el objeto body model que hemos construido arriba con la URL. Una vez que lo tenemos, procesaríamos el resultado. En este caso el procesamiento del resultado es sencillo. Hemos dicho que este método evaluate solamente me va a dar la información de adultos y sugerente. Entonces simplemente imprimimos el booleano y el score, ¿vale? Para ver cuál ha sido la puntuación que hemos obtenido en este caso, ¿vale? Eso sería lo que es el método evaluate. A continuación vamos a hacer lo que es la comprobación, el match de si la imagen está en la lista personalizada. En primer lugar, creamos la lista de imágenes, ¿vale? Llamando a ese método que hemos definido anteriormente para que nos cree la lista y nos devuelva el identificador. Y una vez que lo tenemos, ya podemos llamar al API, ¿vale? Dentro de la API de moderación de imágenes tenemos el método matchURLInputAsync, lo mismo, el content type y la imagen a moderar. Y nos devuelve un match response que contendrá el resultado de la validación y es lo que tendremos que procesar. Este sería el procesamiento. El resultado va a contener un booleano llamado isMatch que me va a decir si se ha encontrado o no se ha encontrado coincidencia de nuestra imagen dentro de la lista y nos devuelve una lista de coincidencias, esta lista matches, ¿vale? Que es una lista de coincidencias. Lo lógico es que no coincida con varias imágenes porque la coincidencia, como vimos en la teoría, tiene que ser prácticamente exacta, ¿vale? Pero podría ser que coincidiera con varias imágenes. Pues recorremos la lista por si acaso. Para cada una de las coincidencias, que ya os digo, lo normal es que sea una, imprimiremos esos dos datos que hemos visto que podíamos asociar a la imagen, ¿vale? Tanto el tag, que es una lista lo que nos permite, ¿vale? Entonces imprimimos el primer tag y esa descripción o label, ¿vale? Con esto acabaría el procesamiento y a continuación eliminamos la lista de imágenes. Bien, ya estaría la lista eliminada con el método que hemos creado anteriormente y ya podemos ejecutar. Vale, guardamos y ejecutamos. Esta sería la salida del programa. ¿Vale? Vemos que la foto nos la cataloga como falso para adultos con este score, ¿vale? Sobre 1. Y sugerente sí que nos da true porque está por encima de 0,5, ¿vale? Nos da un 82%. Recordaré la imagen de las personas saltando en el lago, ¿vale? Que como están en bikini, en traje de baño, pues detecta ese contenido sugerente, ¿vale? Y ha detectado en la segunda llamada, ¿vale? La del método match, que está presente en la lista de imágenes prohibidas con una imagen que se introdujo con esta etiqueta de desnudez y con la descripción de grupo de gente en el lago, ¿vale? En esto consistiría lo que es la moderación de imágenes.